es una de las series que cambió nuestra forma de entender la televisión. Mad Men estuvo en antena 7 temporadas y aunque finalizó hace apenas 8 años, se convirtió en un clásico desde el primer capítulo. De humo, alcohol, publicidad, nostalgia y mujeres y hombres perdidos en la avenida de Madison de Nueva York, hablamos en Mitos del Trading. En la publicidad, lo más importante es innovar, pero también hay que crear un vínculo, la parte emocional, la nostalgia. Es una frase de Mad Men, la serie de Matthew Weiner, y es la primera serie que traemos a Mitos del Trading. Y nos va a servir para hablar de la importancia de crear ese vínculo emocional, de lo irracional y lo emocional en los negocios y de cómo a lo mejor esa parte emocional ha perdido la partida frente a lo racional, frente a los datos, o no. Lo vamos a ver hoy con Javier Navarro, que es emprendedor digital, ha sido CEO de empresas del mundo de la publicidad, es además ahora el jefe de estrategia de la colección Soloarte y también ha sido el presidente de IAB. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí y enhorabuena. El placer es nuestro y la verdad es que un lujo poder contar contigo, Javier. ¿Amas u odias Mad Men? Amo, es una obligación amar Mad Men, es un clásico. Todos los que nos dedicamos a la publicidad, a la comunicación, tenemos que verlas, hay más series, pero de nuevo Mad Men hay que verla. Gran serie, gran guión, muy bien producida, fantástica. Hago esta pregunta porque hay veces que los que no somos de la industria, los que no conocemos tan en detalle lo que es el sector de la publicidad, pues parece a veces como un poco estereotipado. ¿Es así o no es así el mundo de la publicidad? Hay partes que sí. O sea, ya me gustaría que hubiera momentos como en la serie. Yo creo que ahora la situación es un poquito diferente. Echo de menos esa capacidad, ¿no? de Mad Men no digo de imponer, pero de convencer a los clientes o que te traten con ese respeto. Creo que algo de eso hemos perdido. Un poquito de valorar la publicidad, valorar la creatividad se ha perdido. ¿Ya no se valora la creatividad en el mundo de los negocios? O sea, ¿no es tan importante? Bueno, si es el mundo de los negocios, en general se valora, pero yo creo que un poquito menos. En la publicidad específicamente. En la publicidad se valora, pero es verdad que en los momentos de crisis no es lo único que se valora, o muchas veces hay otras cosas que se valoran más. Precios, costes, antes que las buenas ideas. Y además en momentos de crisis, quizás las marcas, lo que decía, son miedosas a innovar, a tener ideas arriesgadas, y cuesta un poquito más. Yo creo que se escucha menos. Además, como es fácil opinar sobre las ideas, se escucha menos, ¿no? Salvo que sean uno de los 3 o 4 gurús del mundo de la creatividad que se les escucha más, no es tan sencillo que te escuchen y que se atrevan los clientes. Claro, porque entonces, en el contexto actual, tú, Javier, ¿qué echarías de menos, ¿no? de ese mundo de Mad Men? Si pudieses pedir alguna cosa. Sí, pediría más de una, pero yo creo que valorar el criterio de la agencia, de los creativos y de los estrategas. Porque es difícil, es lo que te decía. Muchas veces está basado en la experiencia del creativo, en la intuición del creativo, y eso es tan opinable que en ocasiones la experiencia o el criterio del director de marketing comercial general se impone cuando no debería de ser. Echo de menos ese respeto. O sea, ¿que existen como tal las agencias de publicidad hoy en día o ya no es así el formato? Bueno, yo creo que ha ido cambiando. Yo creo que ha ido cambiando donde los medios se han diversificado mucho, donde la tecnología ha irrumpido de una forma espectacular, pero las hay. O sea, hay agencias de publicidad, podríamos decir de comunicación. Lo que pasa es que ahora son un poquito más amplias en sus servicios. Están obligados. Antes era bastante más sencillo. Se pensaba en una idea que básicamente se traducía en una película, en un spot, y a partir de eso el resto de medios, exterior, prensa pues, o radio, se sacaba de ahí. Y ahora es diferente. Ahora yo creo que se piensa en múltiples conceptos para diferentes canales y se piensa también en soluciones, donde la tecnología tiene mucho que ver. Porque una parte importante dentro del mundo de la publicidad, o así lo vemos en Mad Men, es esa parte emocional, ¿no? Y todos preparando el programa y preparando lo que íbamos a ver en Mad Men, nos llamaba la atención una escena. La escena en la que Don Draper, el protagonista de la serie, está introduciendo ante unos ejecutivos de Kodak y va a hacer una presentación de cuál va a ser la campaña para el carrusel, ¿no? Y están los propios ejecutivos diciendo, vemos que ya tienen ahí el carrusel, es una gran tecnología, ¿no? Y Don Draper dice, bueno, sí, la tecnología es un buen gancho,
pero estamos pensando en un gancho más potente, más delicado, ¿no? Que es la nostalgia. Empieza a contar la historia de su primer jefe, Teddy, ya con el storytelling y ya introduciéndolo, ¿no? Poniendo fotos de su familia, de su mujer embarazada, de los niños jugando, y contando cómo es la nostalgia, es el dolor de esa vieja herida, cómo esto no es una máquina espacial, es una máquina del tiempo que te permite viajar hacia adelante, hacia atrás. ¿Cuál es el valor de la emoción en la publicidad? Esencial. En la publicidad se trabajan con emociones. Si no conseguimos que una marca, un producto, un servicio transmita emociones, es complicado que tenga éxito. Aparte que en esa escena, que la recuerdo, está el ejercicio del storytelling propio, del Exacto. creativo. ¿Cómo te cuento lo que te quiero contar? ¿Cómo te llevo en un storytelling hasta darte la solución Para mí final? es la mejor presentación de ventas que yo recuerdo en una serie o en una película, porque efectivamente es lo que dices tú, él introduce a Teddy, introduce su primer trabajo, introduce su propia familia, está vinculándonos a todos en su historia, ¿no? Eso es, fíjate que ahí ya emocionalmente llevan los clientes hasta el resultado final. Pero la publicidad trabaja con emociones. Aunque haya temas racionales, si pensemos somos muy racionales, necesitamos las emociones y esas emociones nos vinculan a las marcas. Y hay muchas, es decir, la nostalgia es uno, pero hemos visto muchas campañas que trabajan con el humor, que trabajan con el miedo, que trabajan con el temor, con el amor. Entonces necesitamos comunicar esas emociones y que lleguen al consumidor. Eso marca la diferencia. Porque luego, como consumidores, como personas, ¿somos tan racionales como pensamos? Creo que nos gustaría pensar que somos más racionales de lo que somos. Y que cuando tomamos una decisión es porque lo hemos pensado muy bien, ha sido muy racional. Pero hay muchos estudios que demuestran que, o bueno, han testado, estudios de Harvard y demás, que entre el 75, 80, incluso el 95% de las decisiones de compra de cualquier producto, incluso de un servicio bancario, se basan en las emociones. O sea que al final del todo somos más emocionales que racionales. Aunque creamos que no, y aunque a día de hoy nos eduquen mucho en el mundo racional, desde pequeñitos, desde la escuela, desde la universidad, y se olviden de inculcarnos y desarrollar nuestras capacidades más intuitivas. Justo en relación con lo que comentas, y hablando pues eso de lo que es el mundo de la inversión, del trading, del dinero, justo esto comentaba un autor, Ted McLeman, en un libro que se llama Money Makes Me Crazy, y él venía a decir en el argumento del libro que el ser humano está preparado para gestionar un montón de problemas, un montón de situaciones complejas, pero no estamos preparados para tratar el dinero. O sea, no sabemos cómo tratar el dinero. Y hablaba justo eso, ¿no? De que hay veces que tomas unas decisiones muy racionales en cuanto a ahorros, en cuanto a cómo gestionar tu patrimonio, y de repente una mañana vas a un concesionario o ves un ordenador o ves algún producto y todo eso se va al traste en cuestión de segundos, ¿no? Hemos hablado de la emoción. ¿Qué papel juega la innovación en la publicidad? Bueno, yo llevo surfeando con temas de innovación desde el 97, que empecé con Internet y he surfeado olas de innovación en los Internet, las apps, la realidad virtual, incluso ahora con el mundo del arte. Para mí es un papel clave la innovación, pero no solo en publicidad, en todas las áreas. Incluso en publicidad yo he trabajado en agencias de medios, en agencias creativas, y para mí era un must. Incluso si estás preparando un plan de medios o una propuesta creativa de comunicación, dejarte un porcentaje o bien del presupuesto o bien de parte de la propuesta a buscar innovación. Es un mindset, es una forma de pensar y te obligaba a llevar algo novedoso. En la parte de innovación has comentado el tema del arte, Javier. ¿Cómo se relaciona el arte y la publicidad? ¿Qué relación hay entre ambos campos? Pues mira, ahora que tengo la suerte de trabajar en colección solo, lo cual los invito a todos a visitar, que estoy en la Plaza de la Independencia, muy cerquita, he visto cómo trabajan los artistas y lo que busca el arte. Bueno, el arte es todo aquello que... Hay muchas definiciones. Todo aquello que nosotros consideramos arte, porque tú y yo vemos un cuadro y decimos, nos gusta, es arte, lo que es hecho con propósito de arte, pero en el fondo el arte lo que trata es de generar emociones, generar tristeza, alegría, generar debate, comunicar con la sociedad. Si le quitas la palabra arte y pones publicidad, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De hecho, también utilizamos la palabra el arte de construir marcas. Entonces hay mucha similitud y de hecho hay una tendencia de colaboración entre artistas y marcas de una forma un poco más, bueno, un poco más no, mucho más abierta. Una agencia trabaja con un briefing, con un tiempo y además se le impone mucho, ¿no? Muchas veces el criterio de una agencia creativa, cosa que también echo de menos cuando me hacías la pregunta, ¿no? Que dejen más libertad de actuación a una agencia. Con un artista no se trabaja así. Un artista colabora con marcas desde diseñando un logotipo
un punto de venta, Ajá. una edición limitada de un bolso, pero con una libertad absoluta, de manera que el artista se pueda expresar, eso genere emociones con el público y además llegas a targets quizás un poco diferentes. Y es una tendencia muy interesante que hay hoy en día. Claro, que al final se conjuga innovación, vínculo emocional y el propio arte, ¿no? Eso es. El artista. En conclusión, Javier, veredicto, ¿verdadero o falso? En la publicidad lo más importante es innovar, pero también hay que crear un vínculo emocional. ¿Con qué nos quedamos? Pues casi si intercambiamos un poco el orden, yo diría que lo más importante es crear un vínculo emocional, pero innovar. Sin duda, innovar, pero no solo insisto en comunicación, sino en lo que son las compañías, que no es fácil innovar. Yo, como os decía antes, he estado trabajando en áreas muy innovadoras desde hace muchos años y es complicado. Es complicado vender innovación. Recuerdo, por ejemplo, si me permitís una anécdota, cuando empezaba el mundo de Internet, probablemente estoy hablando del año 99, con el CEO de un grupo de medios, prensa, su reflexión cuando hablábamos del desafío de Internet era: maldito Internet, me estás fastidiando el negocio. Si tú ves la innovación desde ese punto de vista, estás acabado. O lo difícil que es innovar desde el business as usual. No, vamos a innovar desde el mismo equipo que hace estrategia, producto, del business as usual. Tienes que tratarlo desde un punto de vista un poquito más alejado, que permita frescura, que permita casi innovar como si fuera una startup, porque continúa pasando. Al final las innovaciones, mira la última, ¿no? Microsoft invirtiendo en OpenAI, con todos los ingenieros y dinero que tiene, vuelven a comprar una innovación que está fuera, porque desde dentro en el business as usual es muy difícil. Conclusión, vamos a crear esa emoción, vamos a conmover haciendo las cosas diferentes. Sin duda. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un verdadero placer contar contigo y seguimos en Mitos de Trading hablando de eso, de cine, de cultura popular y trading e inversión. Muchas gracias a vosotros. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Javier.